y económica, esta situación de convulsión política que vive nuestro país. Vamos a analizarlo, pero esta vez desde el ámbito económico, con Alonso Segura, ex ministro de Economía, ex titular del MEF. Bienvenido, señor Segura, a RPP. Gracias, Jorge, por la invitación. ¿Cuánto daño nos hacen los bloqueos de carreteras, las movilizaciones violentas? ¿Cuánto daño le hacen al bolsillo de los que menos tienen? Mucho, ¿no? Lo que generan es desabastecimiento y el desabastecimiento obviamente hace que los precios suban, ¿no? Más allá de otros efectos de pérdida de oportunidades de producción, de incertidumbre, porque cuando son bloqueos generalizados dañan la imagen del país también, ¿no? Lamentablemente, bueno, el Ministerio de Economía ya estimó que los bloqueos y los disturbios que hubo en el mes de diciembre costaron más de 1.000 millones de soles de pérdida en producción. Más de 1.000 millones de soles sí, de pérdidas en producción a nivel de todo el país. Exacto, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, ahora en el sur están anunciando más protestas aparentemente violentas, ¿no? Esperemos que no. Y en cuanto a las inversiones, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, al inversionista, ¿no?, que quiere meter su plata en nuestro país y que se encuentra con este escenario? Es complicado, ¿no? Porque lo que da la impresión, y no solo la impresión, es que es un país en el cual no se respeta pues, las reglas de juego y no hay capacidad de mantener un orden interno, ¿no? Entonces esperemos que en las próximas semanas no se reaviven y sobre todo no violentamente, no masivamente, estas protestas. Nuevamente, digamos, hay derecho a la protesta, pero no con hechos de violencia, no con extorsión, etcétera, etcétera. Ni bloqueo de carreteras tampoco. Eso es un delito, ¿no? Claro, eso es un delito. Por supuesto. Y en ese sentido, precisamente toda esta situación, que no es de ahora, que la tenemos lamentablemente presente en nuestro país desde hace muchísimos meses, si no años, ha dejado una inflación que es la más alta de los últimos 26 años en nuestro país. Hablamos de 8,46 o 64. Por ahí va la cosa, en todo caso, pero más de 8. Superior a la que había proyectado en su momento el BCR. ¿Qué ha pasado? ¿Qué componentes nos llevan a esta cifra preocupante, sin duda, señor Segura? Sí, mira, hay varias cosas. Diría que la principal es que este fenómeno inflacionario no es específico a Perú, no ocurre solo en el Perú. Es una ola inflacionaria global. Está pasando en prácticamente todos los países. De hecho, la inflación en Perú es muy similar a la inflación en Estados Unidos, por ejemplo. Correcto. ¿Okay? Esa cifra de 8,46 es de Lima, la a nivel nacional es 8,56, es un poquito más alta. Un poquito más alta incluso. Un poquito más alta inclusive, ¿no? Correcto. Pero digamos, es una inflación alta, ¿no? Los bancos centrales, incluido el Banco Central de Perú, han estado tomando acción para tratar de hacer que esta inflación ceda. Lamentablemente, no está cediendo a la velocidad que todos quisiéramos, no es como que es resistente a la baja, ¿no? Comenzó a bajar muy, muy lentamente y de nuevo rebotó un poco. Los bloqueos de carreteras lo que hacen es, al generar estos desabastecimientos, menor disponibilidad, menor oferta de productos, te genera también una subida temporal. Eso sí, temporal en precios, ¿no? Correcto. Un poco de eso se puede haber visto en el mes de diciembre. El Banco Central ya lo dijo también, algo de eso se reflejó en algunos precios de diciembre. Vamos a ver qué pasa el próximo año, ¿no? Y el tema del combustible, ¿cuánto ha influido? Porque hemos tenido un combustible que se ha ido en una suerte de vaivén, ¿no? Sí, los combustibles han subido mucho el año 2022. Los últimos meses, como dices, han estado fluctuando. Sí, claro, han estado fluctuando en línea con los precios internacionales, ¿no? Habían comenzado a descender y recientemente comenzaron a subir nuevamente y eso se traslada domésticamente, ¿no? Los precios de energía que en parte también reflejan no solo fenómenos globales económicos, sino geopolíticos, la invasión rusa de Ucrania. Rusia es uno de los principales productores de gas natural, de petróleo, etc., ¿no? Y eso, la energía es un insumo importante que incide en los precios de una serie de bienes de la canasta básica, ¿no? Ahora, yo lo que diría es un poquito de tranquilidad. Si bien la inflación está un poco resistente a la baja, el siguiente año deberíamos ver que comience a descender, sobre todo quizás a partir del segundo trimestre, ¿no? Crucemos los dedos para que hacia fines de año regrese el rango meta del Banco Central. Podemos esperar entonces, ¿no? Claro, para este 2023 una inflación menor a este 8,46 que tenemos en 2022. Va a ser claramente menor, eso no... Va a ser menor.
tendría que pasar algo muy raro a nivel mundial para que eso no sea así. La pregunta es, entre el 8,5 y la banda del central, que es 1,3, hay pues 5,5 puntos de Claro, banda, ¿no? es ¿Y un rango cuánto de eso se puede bastante cerrar claro, ¿no? durante el 2023? Y la esperanza es que ojalá se pueda cerrar gran parte, ¿no? Y estemos o en el rango meta o cerca del rango meta. Pero también hay incertidumbre global porque si uno lo mira desde una perspectiva de largo plazo, Sí. lo que hubo antes de este brote inflacionario fueron los 15 años más o menos de menor inflación a nivel global en muchísimas décadas, una historia que no se había visto antes. Entonces, la pregunta es si ese fue un episodio inusual y lo que vamos a ver hacia adelante es inflación algo más alta, no del orden del 2,3, sino del orden, quién sabe, del 4,5, como algo normal, digamos, o Claro. si vamos a poder retornar a rangos como los que hemos tenido en años previos, ¿no? Esa pregunta no tenemos la respuesta a los economistas, es una No, posibilidad. no tienen una bolita de cristal No tampoco. la tenemos, pero digamos que debe Claro. bajar, debe comenzar a descender. Habrá que ver la velocidad y hacia qué punto convergen, ¿no? Hacia cuándo aterriza, ¿no? Habrá que compartir los optimismos, señor Segura. La constitución política del Perú, tan cuestionada por algunos, está cumpliendo 30 años. 30 años. A nivel general, a nivel económico, mirándolo desde un punto de vista económico, ¿esta constitución nos ha ayudado a desarrollar como país? ¿No? ¿Cuál es su visión? Qué bueno que lo dices a nivel económico, porque hay mucha discusión sobre la Constitución y si quieres descomponerlo en dos partes, ¿no? Toda la parte política de instituciones, que creo que han decepcionado, no necesariamente por la Constitución en sí, sino por una serie de otros factores. Pero claramente tenemos instituciones débiles y cada vez más débiles, ¿no? Y lo otro es la parte económica, lo que es el título, que algunos llaman el capítulo, pero son varios capítulos de una cosa más grande, ¿no? Sí, exacto. Que de nuevo hay ciertos sectores, particularmente de izquierda, que hace 30 años que quieren básicamente derogar el capítulo económico y cambiarlo, el título económico, ¿no? Pero lo cierto es, al amparo de esa Constitución, ha habido prosperidad en el país. Lo midas como lo midas, por crecimiento económico, lo midas por inflación, ¿no? Lo que vemos ahora es un fenómeno global, lo midas por crecimiento de inversión, por crecimiento de empleo. Digamos, ha habido crecimiento de ingresos de los hogares, reducción de pobreza, entonces por donde lo mires ha ocurrido. Algunos dicen sí, pero somos un país muy desigual. Y eso es cierto, hay muchas brechas todavía por cerrar. Uno hubiera querido que el cierre de brechas sea más rápido. Pero si nos comparamos con otros países de la región, siendo América Latina la región más desigual del mundo, la desigualdad en Perú está por debajo del promedio de América Latina y se ha reducido más que en el promedio de América Latina. Entonces, siendo uno de los puntos, si quieres, más débiles en términos de resultados, el desempeño de Perú ha sido mejor que en los países vecinos y particularmente aquellos que tienen constituciones, digamos, o modelos económicos tirados mucho más al intervencionismo del Estado, ¿no? Y en ese sentido, la Entonces hay que tener mucho Constitución, cuidado, ¿no? sí, Con la el análisis. Constitución del 79, si todavía la tuviéramos vigente, con esa Constitución, ¿seguiríamos creciendo así como lo hemos hecho con la del 93 o no? Mira, la Constitución no te explica todo, pero es como tu marco, digamos, el marco de reglas de juego bajo el cual construyes tus políticas públicas. Correcto. Y las capacidades del sector público y privado de contribuir al bienestar de los ciudadanos. Lo podemos ver de dos maneras. Por favor. Una es comparando en el tiempo. Si comparamos la Constitución, los indicadores económicos al amparo de la Constitución del 93 con la del 79, es abismalmente diferente. La Constitución del 79 rigió durante ese periodo, fue un desastre económico, fue un cataclismo económico. Entonces no hay punto de comparación de resultados. Si hacemos, algunos dirán sí, pero lo que pasa es que en aquellos tiempos otros países también tienen inflación alta, no hiperinflación como Perú, pero inflación alta, menos crecimiento, choques externos más severos que los que ha habido en los 30 años, lo que quieras, perfecto. Entonces miremos comparativamente. Si uno compara el desempeño económico de Perú al amparo de esta Constitución con países que tienen constituciones similares a la del Perú 79, tampoco hay punto de comparación. El desempeño de Perú es abismalmente superior. Entonces, y eso es en estos periodos, digamos, en los últimos 20, 25 años, ¿no? Claro. Entonces, no hay nada que justifique un cambio de título económico al estilo de los que quieren retornar a algo tipo la del 69, ¿no? Entonces, una discusión, y lamentablemente hay grandes sectores, lamentablemente particularmente de izquierda, que
que inclusive asusan las protestas, Sí, porque claro, lo único que quieren en claro. este contexto es usarlo de pretexto para poder hacer una asamblea constituyente, para una asamblea constituyente, ¿no? Y están jugando literalmente con la vida de los peruanos. Ha habido muchísimos muertos, ¿no? Como recordamos lamentablemente en Sí, esas por protestas, supuesto. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los peruanos nunca han votado por una asamblea constituyente. Sería un error, ¿no? En todo caso, eso tendrá que ver en el futuro, pero la Constitución del Perú no tiene los problemas del Perú económicos, los que podamos tener, las brechas, no se deben a la Constitución, al contrario, la Constitución ha ayudado muchísimo. Claro. ¿No? Y es flexible, te permite hacer muchas cosas. Hay políticas públicas, por ejemplo, ¿se podía hacer política social en el Perú? Sí. Diversificación productiva, sí. Reformas educativas, sí. El problema no está en lo que te permite o no te permite la Constitución, te permite muchas cosas bien hechas. El problema está en las políticas públicas al amparo de esa Constitución y Sí. las instituciones, no como el Congreso de la República, el gobierno del expresidente Castillo, que lo que hacen es erosionar esas políticas, hacer que el país retroceda, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que tenemos asamblea constituyente, nueva constitución al estilo de lo que están pidiendo algunos sectores de extrema izquierda? ¿Qué puede pasar con el país económicamente? Mira, eso sería básicamente retornar a épocas en las cuales el Perú tuvo un desastre económico, ¿no? No hay ningún tipo de evidencia que sustente que eso le va a hacer bien al país, ¿no? Como te digo, puedes analizarlo históricamente o puedes analizarlo comparativamente con países que utilizan, digamos, tienen modelos económicos al amparo de constituciones más similares a lo que algunos buscan, ¿no? Claro. Y eso solo exacerbaría, empeoraría y generaría nuevos problemas al Perú, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que hay que enfocarnos ahora, alejar esos temas y enfocarnos en cómo hacer para que el Perú, que va a enfrentar nuevamente un proceso de elecciones que genera incertidumbre, obviamente, en ese proceso, antes haya reformas políticas puntuales. Claro, ¿no? Porque claro. como te dije, estamos hablando de la parte económica. Cuando uno ve la parte de instituciones en el Perú, ese es muy débil y se ha seguido deteriorando, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para que en el ámbito político haya fortalecimiento, reglas e instituciones que nos ayuden a tener mejores liderazgos políticos? Tanto en Ejecutivo como en Congresos, ¿no? Y ahora, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha anunciado el lanzamiento del programa Compunche Perú. Sí. El ministro Alex Contreras habla de una inversión de 5.900 millones de soles, de 130.000 puestos de trabajo. ¿Cómo observa este planteamiento gubernamental? Mira, yo diría que está razonablemente bien articulado. A ver, lo primero es, lo que mueve al Perú realmente no es el gasto público, la inversión pública, sino la inversión privada, ¿de acuerdo? Claro. Y la inversión privada responde a una serie de factores, de señales, de decisiones que justamente la han estado constriñendo en los últimos años. Particularmente en el 2022 la inversión privada ha caído, ¿ok? Y eso ha sido por factores puramente domésticos, por un gobierno que básicamente alejaba, espantaba la inversión privada. Entonces, lo que tiene que buscar el gobierno es cómo genera mayor confianza. Yo creo que la salida del gobierno de Castillo de por sí ya genera un impulso a la inversión privada. Pero tienes otros problemas que surgen. Primero, la situación de, digamos, de violencia interna, ¿no? Que esperemos que no se repita, porque si no eso está generando incertidumbre, disrupción, etc. Claro. Y lo otro es elecciones, ¿no? Ahora, es preferible una incertidumbre electoral que una certidumbre de 3 años y medio del gobierno de Castillo, que nuevamente, al hacer un golpe de Estado, él mismo cerró el capítulo de su gobierno, felizmente, ¿no? Pero digamos, dentro de eso, el programa Compunche Perú, sumado al otro, digamos, programa que se diseñó durante la gestión Burneo, el actual ministro era viceministro en ese momento, son razonables en el sentido de que buscan impulso a gasto, pero con medidas más bien transitorias, tienen medidas de corte tributario que permiten que ciertos sectores que perdían ciertos beneficios los mantengan, porque todavía no están en condición de poder, digamos, despegar. Tienen que ser medidas a corto y mediano plazo, ¿no? Porque es un gobierno de transición. Hay varias de corto plazo, hay algunas, inversión pública, hoy ya se lo cifra de inversión pública que ha crecido de manera fuerte el 2022. Yo tengo algunos comentarios también que hay que matizar porque el gobierno nacional está básicamente tirando toda la responsabilidad de inversión pública a los gobiernos regionales. Claro.
y al final eso afecta la calidad del gasto, la calidad de los proyectos y es un caldo de cultivo de mayor corrupción. Pero digamos, la cifra ha sido buena, ha crecido más de 20% con respecto al 2021, ¿no? Pero también allí incluyen medidas de seguimiento, acompañamiento, aceleración de proyectos que están ya en ejecución para que haya un contrapeso a las nuevas autoridades locales y regionales y la inversión pública no sufra tanto, ¿no? Entonces te diría que en general es razonable. Hay impulso de gasto, pero normalmente transitorio. Yo acá no estoy mencionando nada como miembro del Consejo Fiscal porque no hemos sesionado, no hemos hablado al respecto, por si acaso, es a título personal. Sí, sí. Parecería que las cifras no ponen en riesgo, digamos, la solvencia fiscal del país. Que ya es bastante. ¿No? Sí, pero digamos, lo otro ya es cómo haces para generar confianza, ¿no? Esto es una parte, vamos a ver si sean los elementos en un contexto electoral, en un contexto todavía un poquito complejo, ¿no? ¿Y qué debe hacer el ciudadano de a pie, señor Segura, quienes nos están viendo en este momento a través de RPP Televisión, que ven sus bolsillos afectados, ¿no?, por esta situación? De repente no saben si tienen un dinerito sin invertir o no, si tienen unos ahorros, no saben si convertirlos a dólares o no. ¿Qué puede hacer el ciudadano en medio de esta coyuntura tan compleja? Mira, a ver, el contexto diría que es incierto, pero es menos incierto y menos negativo que hace un mes para donde iba el Perú con la gestión Castillo, ¿no? Eso no significa que vaya a ser el paraíso, ¿no? O sea, se anticipa un año de crecimiento bajo probablemente. En el mundo va a ser un año de crecimiento muy bajo. O sea, los problemas no solo son internos, son internacionales también y afectan al Perú. Dicho esto, no estamos hablando de una crisis. Entonces, la rueda se sigue moviendo, la economía sigue caminando, quizás relativamente lento, como ha sido el 2022. Claro. Va a estar por ahí el número. Podemos discutir si un poco menos, un poco más, digamos como escenario central, pero no estamos hablando pues de una crisis, una recesión, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poquito el escenario. Obviamente hay dinámicas diferenciadas dependiendo de la actividad económica que esté uno. Hay unas que le van mejor que a otras, hay oportunidades a veces, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero en promedio, digamos, una economía que se mueve relativamente lento, crece lento, hay oportunidades, pero hay que ser prudentes nada más en no arriesgar mucho, ¿no? Esa sería la recomendación, prudencia, sí, entonces. Prudencia, pero digamos la economía debería no es una situación de crisis, o sea, no es que me pongo el casco y digo, ¿no? Tampoco va por ahí. Dentro de todo tiene una visión optimista, señor Segura, dentro de todo. No es optimista, pero tú me preguntas, ¿no? Tampoco es que se viene una crisis en principio. Vamos a ver, se tiene que controlar. Ojalá que la situación externa no se deteriore más y que domésticamente no tengamos más brotes de violencia, etcétera. Y una elección que al final no tengamos mucha incertidumbre por candidatos antisistema, cosas por el estilo, que ahí sí se puede frenar más la economía, ¿no? Y sobre el dólar, no especular, es lo que te diría, ¿no? Lo peor que puede hacer uno es tratar de anticipar si el dólar va para arriba o para abajo, entonces uno no debe especular, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Todo Se Sabe. Alonso Segura, ex ministro de Economía, analizando lo que está sucediendo con tu bolsillo, con el bolsillo de todos en este momento en nuestro país.